Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en la Santa Iglesia, con el Padre Jordi Rivero. Queridos hermanos, estamos estudiando la Iglesia, nuestra madre, como le llama San Pablo, y hemos estado hablando mucho sobre la autoridad y la obediencia, porque es quizás lo que más nos cuesta. Todos decimos amar, 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 pero dice Jesús, no todos los que digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre. Hacer la voluntad por amor, porque tenemos inscrito en nuestro corazón la verdad y por amor queremos cumplirla hasta la obediencia final. Jesús nos dio ejemplo de esto muriendo en la cruz. Él nos salva obedeciendo. Todo se perdió por la desobediencia y todo se gana, se restaura por la obediencia a Dios. En el último programa estábamos hablando del magisterio, pero queremos terminar hoy para que quede clara esta idea. Es el don que le dio Jesús a la Iglesia a través de los obispos, es la función de los obispos unidos con el Papa para enseñarnos toda la verdad, para que sepamos caminar juntos en el camino hasta la tierra prometida. Se fundamenta en Lucas 10:16, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Si escuchamos a los obispos, estamos escuchando al Señor. Si rechazamos a los obispos, rechazamos al Señor. Tenemos también que recordar que este magisterio vale porque están los obispos unidos con el Papa. Si un obispo se separara del Papa, se hiciera entonces un obispo cismático, un obispo separado, su magisterio ya no vale. Solamente cuando están unidos con Pedro, que es el Papa, hoy día Juan Pablo II. O sea, el magisterio es la enseñanza del Papa y de los obispos que están unidos con él. Y hay como diferentes niveles de magisterio, o sea, diferentes niveles en esta autoridad. El magisterio extraordinario, ya lo dice la palabra, son momentos extraordinarios en el momento de la Iglesia, de su enseñanza, y puede ocurrir cuando el Papa nos habla oficialmente. Solamente ha pasado en 2 ocasiones, cuando se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María y el dogma de la Asunción de la Virgen Santísima. Pero eso no es la única ocasión, como algunos quieren pensar que solamente la Iglesia es infalible cuando el Papa habla ex cátedra. No, también la Iglesia es infalible en todas sus enseñanzas que se llaman de fe. O sea, cuando una enseñanza se llama de fe, es una enseñanza también del magisterio extraordinario de la Iglesia. Esto ocurre cuando la Iglesia con sus obispos, o sea, los obispos con el Papa, se reúnen en un concilio y juntos proclaman una doctrina. Oficialmente, como fruto de ese concilio, se proclama una doctrina. Pero no es que la inventen en el concilio. Simplemente en el concilio clarifican una verdad que siempre ha estado en la Iglesia, porque todo ha sido revelado por Jesús. La Iglesia lo que hace es clarificar estas verdades para que cuando hay un momento de conflicto sepamos por dónde caminar. Por ejemplo, al principio de la Iglesia, algunos decían que Jesucristo no era verdaderamente divino. Entonces hubo un gran conflicto en la Iglesia. Un grupo que siguió a Arrio pensaban esto, pues la Iglesia se reúne y entonces proclama formalmente que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, es una verdad que ya está en la Biblia, pero que a pesar que está en la Biblia hay muchas cosas que
diferentes cristianos ven en forma diferente y la iglesia tiene la autoridad de enseñarnos realmente esto es lo que la Biblia quiere decir acá, esta es la interpretación correcta y esto se llama pues la acción del magisterio actuando en la iglesia en su forma extraordinaria. Pero también los papas y los obispos hablan en su magisterio ordinario, que es la enseñanza en todo lo que tiene que ver con la fe y con la moral y las costumbres. También el Señor está con ellos de una forma especial, la obra del Espíritu Santo, enseñándonos a todos. Dice el Catecismo que infalibilidad, o sea, no poder errar, significa que es imposible que la Iglesia caiga en error al tomar decisiones definitivas sobre la fe y la moral. O sea, la Iglesia no se puede equivocar, porque si no, fallarían las palabras de Jesús, que prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la Iglesia. O sea, que el error, la mentira del demonio, nunca iba a prevalecer contra la Iglesia. En esto es que hay la protección que nos da el Espíritu Santo. Los obispos, el Papa, se pueden equivocar en cosas casuales, cosas pastorales. El Papa puede decir, parece que va a llover hoy, y equivocarse. En eso no hay una protección especial, solo en cuestiones de fe y de moral. Dice el Catecismo, el Papa no puede errar cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, proclama un acto definitivo de la doctrina en cuestiones de fe y de moral. Dice Mateo 16:18, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el Señor ha sido fiel a esa promesa. A estas verdades que se llaman verdades de fe, que como les digo, son todas las verdades fundamentales de nuestra fe católica, son verdades reveladas por Dios, verdades que nos han llegado por la gracia del Espíritu Santo. Nosotros hemos de darle lo que se llama la obediencia de la fe. Creo en ellas porque así las presenta la Iglesia y creo que la Iglesia es indefectible, que no puede fallar en doctrina, porque así quiso Cristo. O sea, la sangre de Cristo no es en vano. Él es el camino, la verdad y la vida, y ha dado este poder de enseñar con seguridad sobre estas verdades a sus pastores, que pastorean en su nombre. Por eso nosotros podemos tener esa confianza, y vemos que San Ireneo, San Cipriano, San Agustín, San Ambrosio, tantos padres de la Iglesia que nos hablan de esta autoridad, que ya en los primeros siglos la Iglesia tenía conciencia de esta obra del Espíritu. Yo les hablaba como ese juego que se llama noticia, donde se va pasando un mensaje de uno a otro, y cuando llega al final, resulta que el mensaje se ha cambiado, porque los seres humanos ponemos siempre algo de nuestra cosecha, aun cuando tenemos buenas intenciones. Si la Iglesia se limitara a eso, a la buena intención humana nada más, pues, ¿qué nos habría llegado hoy en día? Todas las interpretaciones erradas. Pero no, el Espíritu Santo no falla. Ahora vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar de los sacramentos. Los sacramentos son canales de gracia para que la vida de Jesús llegue a nosotros. Hemos dicho que Cristo está vivo, está realmente presente en su iglesia, dándonos su vida, y así nos constituye a nosotros en cuerpo suyo. Somos el cuerpo vivo de Cristo actuando en la iglesia con su poder. Pues esto es posible porque no solamente tenemos enseñanzas, sino que tenemos la misma vida de Cristo que se nos comunica a través de los sacramentos. Sabes que los sacramentos son 7. Ya hemos hablado del bautismo, que es el sacramento por el cual nosotros somos insertados en la vida de Cristo, nos hacemos iglesia. Jesús dijo, id y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entra en nosotros esa vida de la gracia y nos unimos a Cristo.
somos otros Cristos. San Pablo decía, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Y San Cipriano, cuando tuvo la experiencia del bautismo, y él era un hombre adulto, él exclamó, ahora puedo hacer lo que antes me era imposible. Él estaba muy preocupado al ver cómo los cristianos podían vivir una vida santa, cómo no eran arrastrados por los pecados, la concupiscencia, las peleas, que aunque habían dificultades, pero tenían esa gracia para vencer. Y él experimentó personalmente esa gracia por el bautismo. Pero los sacramentos necesitan nuestra cooperación. La gracia se da, pero podemos ser bautizados y no estar viviendo de acuerdo con esa vida, esa gracia que nos da el Señor en el bautismo. También tenemos la confirmación. Otra vez viene el Espíritu Santo para que maduremos en la fe, para fortalecernos en la batalla, en la vida cristiana, en torno a un mundo que muchas veces nos tienta, nos ataca. También el demonio nos ataca y la misma carne nuestra. Y el Señor nos da ya, entonces, cuando somos un poquito mayores, después del bautismo, el sacramento de la confirmación. También tenemos dos sacramentos que forman para nosotros en ese momento como dos vocaciones en la vida. Podemos optar por el matrimonio, el santo matrimonio, que es la unión natural del hombre y de la mujer que Jesús elevó a un plano sobrenatural, dándole esa gracia de hacerlo sacramento. De tal manera que cuando nosotros somos testigos de un esposo y una esposa que se aman y viven santamente y fundan un santo hogar, ahí vemos un testimonio de Cristo, porque igual que Cristo ama a su iglesia y la iglesia a Cristo, el esposo ama a la esposa y la esposa ama a su esposo. Y esto es lo que nos enseña San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, como el esposo y la esposa son un modelo de el gran amor de Cristo a su esposa, la iglesia. Por eso el matrimonio es un sacramento. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? Como Jesús estuvo presente en el matrimonio y Jesús ama y santifica la vida matrimonial. Y por eso la iglesia reconoce ese sacramento de unidad, de fundación para la familia, el amor de los esposos que da fruto y enriquece a la iglesia. También entonces está la otra vocación, que es el sacerdocio, que ya lo hemos visto, el sacramento del orden, que está en 3 grados, ¿verdad? Obispos, sacerdotes y diáconos. También en la iglesia tenemos un sacramento para cuando están enfermas las personas, y es la unción de los enfermos. Cualquier hermano en la iglesia que va a tener una operación grave, que está muy enfermo, recurre a los pastores, como dice Santiago, y se le unge con óleo para orar, que se haga la voluntad de Dios, para que el enfermo se sane, o el Señor le dará la gracia, el poder, para poder llevar su enfermedad uniéndose a la cruz de Cristo. Y el gran sacramento, que es la Eucaristía, donde realmente se nos da al Señor cuerpo y sangre, alma y divinidad realmente presente. Son los 7 sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, matrimonio, orden sacerdotal, el sacramento del orden, la Eucaristía, la unción de los enfermos. Y la Iglesia dispensa estos sacramentos. Son canales de gracia. Son 7 cosas diferentes. Son 7 canales por los cuales el mismo Cristo se nos comunica en diferentes momentos de nuestra vida, o para alimentarnos durante toda la vida, como es el sacramento de la Eucaristía. Vamos ahora a dedicar el resto de este programa a hablar de un sacramento que hemos de recibir con mucha frecuencia, pero que nos cuesta mucho. Es el sacramento de la penitencia, que también se le llama el sacramento de la confesión, porque nos confesamos,
o el sacramento de la reconciliación, porque realmente eso es lo que ocurre también, una reconciliación. Pero antes de hablar ya de lleno del sacramento de la penitencia, te quiero hacer una pregunta para ti mismo, personal. ¿Te crees pecador? ¿Comprendes que necesitas ser lavado de tus pecados? Y si te consideras pecador, ¿crees en el perdón de Jesús? ¿Y crees que Dios tiene un medio específico para que ese perdón llegue a ti, para que te sepas perdonado? Que ese perdón que Él ganó para nosotros hace ya 2000 años en la cruz, se ha de comunicar a ti y a mí personalmente a través de un signo. O sea, ya Dios murió por nosotros, ya el perdón está dado, pero ahora lo tenemos que recibir a través de un sacramento. Y es bien difícil reconocernos pecadores. Vemos en el Evangelio como Jesús está muy preocupado de esto. Él habla tanto de la ceguera. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el caso del rico que tenía a Lázaro, el pobre mendigo, y no le daba ninguna ayuda? Y él no le hacía nada malo, no le pegaba, simplemente no se preocupaba de él. Vivía en su mundo. Y eso pues causó de que él perdiera su vida, que él se condenara, simplemente porque no se atendió a lo que tenía que atender. Esa es la ceguera. No se consideraba quizás pecador. Piensa una cosa, rara vez nosotros pecamos para ofender a Dios. Simplemente pecamos porque estamos en lo nuestro y no nos preocupamos de Dios. Es como decir, rara vez los hijos ofenden a sus padres para ofender a sus padres. Ellos andan en lo suyo y como consecuencia no se preocupan de que están ofendiendo a sus padres. Rara vez tú y yo nos vamos a encontrar con un caso de que alguien o que nosotros nos levantemos un día por la mañana y digamos, hoy voy a pecar, voy a ofender a Dios porque quiero ofenderle. No ocurre así. Ando en mis cosas, me centro en mí mismo y entonces llego a hacer cosas, a cometer actos o a tener pensamientos o a olvidarme de lo que Dios quería de mí. Entonces me enfrasco en mi egoísmo y sabiendo que Dios quiere otra cosa, me centro en mí mismo y no hago la voluntad de Dios. Este es el pecado. Y por eso podemos caer en el pecado sin directamente buscar ofender a Dios, pero ofendiéndolo conscientemente. O sea, siempre que pecamos, sabemos que Dios quería otra cosa, pero nos dejamos absorber, nos obstinamos con lo nuestro y nos dejamos llevar. Es como decir, un ladrón no roba expresamente para hacerle daño al propietario. Simplemente está pensando en el beneficio que esa prenda va a ser para sí. Entonces roba pensando en lo que va a tener. Sabe que está haciendo un mal, sabe que le quita algo al propietario de ese objeto, pero no se preocupa de eso, nada más de sí mismo. Y ahí está el pecado. También así nos ocurre con Dios. Fíjense cómo Satanás es una serpiente, y la serpiente pues usa veneno para hacer dormir a su presa antes de poder comérsela. Y por eso nosotros caemos en el pecado, porque por falta de amor nos dejamos dormir. Y entonces decimos, pero yo no hago nada malo a nadie, yo soy normal. Hay personas que se confiesan y dicen, bueno, Padre, los pecados normales, ¿acaso puede ser normal ofender a Dios en alguna forma? Es que perdemos el dolor de nuestro pecado. Quizás pensamos, bueno, yo no soy criminal, yo no hago las cosas malas que veo en las noticias y con eso me conformo. El Señor quiere darnos un corazón nuevo para que descubramos qué mediocres somos, qué fríos somos, cuánto Él quiere santificarnos, cuánto Él nos quiere llevar a participar de su misión en la tierra para que muchos le conozcan y no lo hacemos. Muchas veces
decimos, Dios es bueno, Dios no me va a condenar, Dios no prohíbe esto, y algunos dicen, fuera escrúpulos. En Miami, de donde yo vengo, hay unos autobuses ahora que tienen unos anuncios que dicen, deje a la puerta los escrúpulos y las inhibiciones, va a comenzar el show. Uno se puede imaginar qué clase de show va a ser. Confundimos escrúpulos, inhibiciones con pecado. Y muchos dicen, fuera escrúpulos. Esos son inhibiciones. ¿Son escrúpulos, inhibiciones, o es la conciencia que te está hablando y diciendo, esto ofende a Dios? No confundas las dos cosas. ¿Cómo sabemos cuándo es la conciencia? Conociendo bien la enseñanza de la iglesia, estudiando la moral. Recuerden que nuestra fe no solamente es de culto, sino que es una forma de vida que Cristo nos ha revelado y que nos enseña a través de su iglesia con el poder del Espíritu Santo. El demonio es el mentiroso, dice Jesús en Juan 8, capítulo 44, y la mentira nos va llevando a la ceguera. Tanto nos miente y tanto nos engaña que ya nos parece normal el mundo que vivimos y cuánto se ofende a Dios por todas partes. Y vamos cambiándole el nombre a las cosas. Por ejemplo, ahora robar se dice, yo cogí algo, tomé algo. Al aborto se le dice, voy a terminar el embarazo. Cuando hablamos de mentiras, decimos, dije algo diplomáticamente. El adulterio se ha convertido en un engaño y así queremos cambiar el nombre de las cosas para creer que no son tan malas, pero en realidad la verdad sigue siendo siempre la verdad. Fíjense cómo nosotros hacemos lo que queremos y después nos justificamos. Por ejemplo, en la Biblia sale una vez Jesús con el látigo sacando a los mercaderes del templo, usando la santa ira. También vemos a Jesús que va a su pasión como un corderito silente. Muchas veces cuando se quiere usar la ira, pues decimos, soy como Jesús, tengo que tomar el látigo en la mano. Y cuando me quiero quedar callado y no meterme en el problema, digo, soy como Jesús, silente, como un corderito. Pero hay que tener cuidado. Estoy haciendo lo que me da la gana y entonces apropiándome del pasaje bíblico que me interesa, o realmente estoy escuchando al Espíritu y tratando de obedecer. O sea, ¿es el momento realmente de sacar el látigo porque Dios lo quiere? ¿O es que yo soy iracundo, que es un pecado capital? Y si me quedo callado, ¿es porque Dios lo quiere o por cobarde? Y fíjense que Jesús siempre, cuando son las cosas del Padre, actúa con fortaleza. Sin embargo, cuando es para defenderse a sí mismo, Él sabe callar. Y eso también requiere fortaleza. O sea, no manipular la Biblia para lo que nos conviene. Y hermanos, no solamente esto, sino que muchas veces nos desesperamos, nos sentimos incapaces de cambiar. Nos parece que nuestra vida está tan perturbada, que somos tan malos, que puede ser también otra parte del problema. Sin embargo, el Señor nos ha dado el perdón, nos ha dado ya su sangre que borra todos los pecados. Y lo que hace el sacramento es aplicarse a nosotros, pero requiere de la persona una cooperación. Dios lo hace todo, ya sus méritos son superabundantes, pero Dios requiere de que tú lo quieras recibir, que tú te conformes. Y algunos dicen, bueno, yo me confieso directamente con Dios, pero es que la ofensa que nosotros hacemos con el pecado no solamente es con Dios, sino también tiene una dimensión comunitaria. Dios nos insertó en un pueblo y Dios quiere también pues que haya una reparación con el pueblo, y el sacerdote representa a Dios y al pueblo de Dios en ese momento de la confesión. Vemos cómo Jesús confía la absolución de los pecados a los apóstoles. Cuando
En Marcos capítulo 2, versículo 10, Jesús manifiesta que tiene poder divino. Y el Señor perdona los pecados. Pero entonces vemos en Juan capítulo 20, versículo 23, que dice, y esta es la clave, ¿no? Juan 20, 23. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tienen el poder de perdonar o no perdonar. En ese momento, en el nombre de Jesús, tienen los sacerdotes que tomar un juicio para servir en el nombre del Señor como instrumentos. Nosotros, los sacerdotes, no podemos perdonar por nuestro propio poder. La absolución es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo es el único mediador y el sacerdote no reemplaza a Cristo, como Moisés tampoco reemplazaba a Dios, ni los padres reemplazan a Dios cuando hacen su misión como padres, cuando enseñan, cuando cuidan de sus hijos. Si tú le preguntas a un niño, ¿quién es tu papá? Él hablará de su papá en la tierra, pero también su papá del cielo es papá. Igualmente, el sacerdote es el que perdona los pecados, pero es en el nombre de Dios, Dios perdonando a través de un instrumento humano. Hermanos, yo te invito a que hagas un buen examen de conciencia, que examines tu vida y que vayas a confesarte como Dios quiere dentro del sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación. Que el Señor te bendiga.